¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea cuando estés viendo este vídeo. El día de hoy vamos a hablar del último punto, el punto número 6, que es la celebración. Y es bien interesante, a mí este punto me voló la cabeza porque es el último paso en el ciclo de la transformación. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que entender es qué significa la celebración. ¿Ok? ¿Qué significa la celebración? Y es que muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a mí ciertamente me ha pasado, es que terminas un proyecto, terminas una película y al día siguiente te sientes como con ese vacío, con tristeza, un poco irritable quizás, y es como que tuvieras una depresión post-creación, un poco como si tuvieras una depresión post-parto, algo así, ¿no? Salvando las distancias. Y esto habla de que cuando tú terminas un proyecto, tu cerebro como que cierra el ciclo, ¿verdad? El ciclo que iniciaste aquí, el cerebro lo cierra, pero no hay un evento marcado que confirme el cierre y la transformación de ese evento. Entonces, por eso nos sentimos así. Y lo interesante es que esto en el mundo del cine lo resolvieron muy fácilmente, ¿verdad? Y no sé si algunos de ustedes conocen esta palabra, pero es la palabra wrap. Y wrap lo que significa es conclusión. Es cuando, por ejemplo, estamos en un proyecto y es la última vez que se va a filmar este proyecto. De hecho, es algo casi espiritual para todos los que hemos estado en rodajes. Cuando llegas a la última escena del día, es muy ceremoniosa. Todo el mundo está atento, todo el mundo sabe que este es el último plano, la última escena, y que una vez que el director diga corte, queda, ya la gente aplaude y ya la gente siente esta liberación y esta felicidad porque terminamos, y es una celebración inmediata. Entonces no estoy hablando de que el rap como a manera de fiesta, porque también hay una cosa que se llama el rap party, que es cuando todo el equipo se reúne y celebra, pero yo estoy hablando del rap el día del rodaje, ¿verdad? El último plano, el último momento, es cuando ya se escuchan esas palabras de it's a rap, que bueno, en inglés o en castellano sería, no sé cómo lo dice en castellano, pero sería como que es un rap, ¿no? Se acabó. Y es un momento, es un ritual, es una celebración, es como hay que darse el gusto de que juntos logramos terminar este proyecto. Entonces, considerando eso, tenemos que entender por qué es importante celebrar. Y yo creo que nos cuesta mucho entender para los que trabajamos en soledad, para los escritores o los que estamos haciendo videos con IA, por ejemplo, que no tenemos ese proceso, no tenemos ese conjunto de personas que nos ayudan a comprender que hemos cerrado un ciclo, sino que estamos solos, estamos en nuestra habitación o estamos en nuestra cabaña escribiendo en soledad, ¿no? Digo cabaña, pero es una cabaña simbólica, ¿no? En tu habitación o en tu auto o en tu trabajo, donde sea que estés. Y no tenemos ese proceso de esa celebración. Entonces, ¿por qué es importante celebrar? Bueno, número uno es porque el cerebro necesita cierre. O sea, esa dopamina de cierre es muy importante y tiene que suceder rápido. Tiene que suceder a los pocos segundos de que se haya logrado el objetivo, ¿verdad? Y esto lo que te ayuda es a validar de manera externa esa conclusión. Entonces, tú realmente estás celebrándote a ti mismo. Y es mucho más fácil cuando tienes gente que también está orgullosa de ver lo que has terminado, ¿no? Pero bueno, para entenderlo un poco mejor, vamos a hacer un pequeño recap, un pequeño resumen de cada uno de los episodios de esta serie, ¿verdad? Que son 5. Entonces, en el primero hablamos de que la transformación no es un cambio de herramienta, sino es un cambio de identidad a través de la conciencia. En el segundo, hablamos que ese cambio de identidad, cuando ya adquieres esa conciencia, necesita tener una intencionalidad, ¿verdad? Que es la intención. En el tercer video hablamos que la intención no es suficiente, sino que tienes que decidir, y decidir implica matar cosas. Y en el número 4 hablamos que la decisión por sí sola no es suficiente, sino que tienes que desarrollar la disciplina, que tiene que ver con ser un discípulo. Y un discípulo es el que sigue a un maestro, ¿no? Tener la disciplina. En el episodio 5 lo que hablamos es que
no hace falta solo con ser disciplinado, sino que también tienes que ver el proceso. Entonces tenemos que tener el reconocimiento de dónde estoy, a dónde he llegado. Y en el número 6, que es este video que estamos haciendo, es la etapa de la celebración. Entonces, cuando nosotros lo vemos así, este es el ciclo de la transformación, pero realmente, para entenderlo mejor, tenemos que verlo como escalones. Como escalones en los que cuando tú inicias... Se me está muriendo la tinta del lapicero. Bueno, cuando tú inicias, digamos, estás en el 1 y aquí llegarías al 6, ¿verdad? De manera que es una transformación ascendente. Así es como hay que verlo. Y luego, ¿qué pasa cuando llegamos al 6? Y esa es la pregunta que vamos a conversar hoy. Pero bueno, antes de hablar de eso, lo más importante es entender cómo es, a qué nos referimos con celebrar, ¿verdad? Porque el celebrar tiene características muy importantes. Entonces, estaba leyendo que había un científico, un investigador que se llama a ver, tengo que cambiar la cámara para que lo vean. Aquí está. BJ Fogg, que lo que hizo fue un experimento en el cual empezó a medir la celebración y se dio cuenta de que la gente que celebraba dentro de 1 o 2 segundos después de haber logrado algo tenía esa ventana perfecta para que su neuroquímica, su dopamina, pudiera liberarse y convertir el proceso en un hábito. O sea, que si tú dejas pasar 10 segundos desde el momento en que termina la actividad, ya perdiste la ventana. Entonces, un poco para entender, no es que la celebración, porque yo también pensé esto, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿cómo lo explico? Porque la celebración puede significar un poco como que, bueno, me voy de fiesta con mis amigos, pero no es eso, porque celebrar tiene que ver con que tú internalices el cambio primero, porque la celebración es lo que mueve la acción al hábito, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar un poco a contextualizar qué significa celebrar, porque celebrar nos ayuda a anclar el hábito, nos ayuda a convertir esta nueva transformación que estamos teniendo en un proceso que asimilamos con más facilidad. No es una cuestión externa, no es celebrar con los demás, aunque los demás pueden estar involucrados, no es ir a tomar cervezas o irme de fiesta o ir a bailar, porque eso es mi cuerpo el que está celebrando, es más una celebración interna de que yo estoy teniendo una realización de lo que he cambiado, del proceso que he tenido, y me estoy felicitando yo primero desde adentro para entender el proceso que he tenido y a dónde estoy. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos, ¿verdad? Y yo creo que quizás lo más fácil es empezar por lo que no hay que hacer. Entonces, cuando tú te vas, por ejemplo, vas a celebrar con una gran cena o con sustancias o con alcohol o lo que sea, lo que estás haciendo es estar recompensando tu cuerpo por un esfuerzo, pero eso no es el tipo de celebración que nosotros nos referimos. Nosotros estamos diciendo que tienes que transformar la definición de la palabra. Entonces, no es solamente decir, bueno, vamos a explicar aquí, no es solamente decir el cambio que he tenido, digamos, este soy yo, y el cambio que he tenido depende de factores externos, ¿verdad? Y de repente aquí está la fiesta o las sustancias, etc. Todo esto equivale a recompensar a mi cuerpo. No estamos hablando de esto. Y no es que esté diciendo que esto esté mal. Lo que estoy diciendo es que el proceso de transformación no pasa por eso. La celebración no es esa. ¿Por qué? Porque no es recompensar al cuerpo. El problema de recompensar al cuerpo es que estás usando el cuerpo como recompensa, no estás honrando el cambio, ¿verdad? Entonces, algo que es importante entender, tampoco es lo que se le llama como publicar en redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales lo que estás haciendo es dándole atención
y estás buscando que esa atención sustituya la consolidación interna. Suena un poco extraño, pero tiene todo el sentido del mundo, porque si yo lo que busco es la validación externa, entonces, de nuevo, estoy buscando una cosa que está fuera. Para que lo vean. O sea, esto sigue estando fuera de mí, no está en lo interior. Entonces, el otro punto importante es que no puede ser una celebración condicional. Por ejemplo, no puedes decir, bueno, no, vamos a celebrar cuando salga la peli, o vamos a celebrar cuando llegue el festival, porque de nuevo estás poniendo toda tu energía en condiciones externas. Y tampoco es el último punto, que es no celebrarlo porque estoy empezando otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí varios proyectos y no celebro la conclusión de uno, lo que estoy haciendo, a mi mente lo que le estoy diciendo es, no tienes un momento exacto en donde uno terminó y el otro empezó. O sea, el cerebro no lo puede ver así. Lo que tienes son dos proyectos abiertos y que tu cerebro está cargando con ambos. Entonces tienes que lograr cerrar un capítulo, ¿no? Y celebrarlo. Entonces ahora hablemos de cómo sería el ritual de celebración para que salga de adentro primero hacia afuera, ¿verdad? En lugar que sea de afuera hacia adentro, porque todo lo que viene de afuera no está internalizando el cambio en ti, que es lo que nosotros queremos lograr con esta conversación. Entonces, la primera cosa que deberíamos hacer es, después de que termines cada parte de lo que estás haciendo, imaginémonos que estás escribiendo un guión y dices, bueno, ya llegué, terminé mi primera escena, lo primero que tienes que hacer es celebrar eso. Y no estamos hablando de que tienes que ir a hacer algo grande, puede ser un gesto. Hay gente que, por ejemplo, tiene en su pared un banner que dice como Ted Lasso, que decía Believe, ¿no? Y que cada vez que tenían un paso, pues iba y lo tocaba, por ejemplo. Esa es una celebración puntual que haces, que ya estás indicándole a tu cuerpo, es cerrado, estás internalizando, es cerrado este ciclo, continúo. También puede ser simplemente que cuando terminas de escribir y dices, hecho, ya lo terminé, o alguna palabra o algún gesto, o haces así o así, o tienes que encontrar un gesto que funcione para ti. A mí, por ejemplo, me encanta darme así palmadas, como palmadas en el hombro a mí mismo, como diciendo, bien hecho, ¿no? Eso yo lo hago todo el tiempo y me funciona. Luego, eso es para cuando conquistas las pequeñas etapas. Cuando ya llegamos a una etapa más grande, ahí es donde tú dices, o sea, ¿qué es una etapa más grande? Ya la conclusión completa. Entonces, ya sea que dices, ok, como es una conclusión completa, voy a hacer algo diferente. En el caso de los que estamos filmando en el set, la conclusión completa es sin duda que dices, es un rap, la gente aplaude, la gente se abraza, es inmediato, ahí mismo los actores se abrazan con el director, los técnicos se abrazan, todo el mundo feliz, aplaude. Inclusive en algunos sets yo sé que les gusta tener ciertos rituales. Alguna gente se toma una foto de todo el equipo, hay otros que firman claquetas o agarran un afiche de la serie o la película y ponen sus firmas. Eso es muy creativo. No hay una sola cosa que yo haya visto como que sea común, excepto que se hagan una foto todo el equipo. Pero la mayoría de las veces es una celebración completa, digamos, es una celebración ahí en el momento. No importa, digamos, si la escena era emotiva o si la escena era triste o lo que sea. Si fue la última escena que se filmó, la gente se pone muy contenta porque concluyeron el rodaje y es un logro muy grande. Entonces, tienes que encontrar eso. Ahora, si tú estás solo en tu casa y tu proyecto es escribir, por ejemplo, y no tienes a nadie con quien compartir este momento, yo diría que deberías encontrar algo puntual que normalmente no haces. Entonces, para celebrar la conclusión, por ejemplo, yo cuando escribí una serie de televisión que escribí hace muchos años, me acuerdo que la forma como concluí, como que lo celebré, fue que yo fui y lo imprimí todo, porque nunca antes había impreso eso. O sea, yo escribía los guiones y todo, pero no había impreso el proyecto completo. Y fui muchos años atrás, fui a una fotocopiadora y dije, quiero que me impriman todo eso. Y una vez que imprimieron todo eso, yo me acuerdo que yo lo agarré, era un tomo así,
y olí la impresión así recién hecha y sentí y dije, gracias, ya terminé, este es el proyecto, listo. Eso fue como mi conclusión de ya se acabó, cerré este capítulo. Entonces tienes que encontrar lo que funcione para ti. Para alguna gente puede ser que sube a una montaña y vea el cielo y agradece. Para otra gente puede ser que, qué sé yo, se toma una foto, pero tiene que ser algo que normalmente no haces. Tiene que ser algo que diferencia y que internalizas que ha habido un cierre, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto? Porque es una manera de dar testimonio a que ahora has pasado por el proceso y que ya empezaste siendo y luego haciendo y ahora tienes, ¿verdad? Que era lo que habíamos hablado al principio de ser, hacer, tener. Entonces, cuando llegas a tener, como en este caso que ya tienes el proyecto hecho, tienes que recordar en quién te has convertido. Ese es el secreto, no es solamente que ya tienes el documento, tienes el proyecto, tienes el producto, en quién te has convertido después de ese proceso. Y eso es lo maravilloso, que ahí es donde tú podrías, digamos, escribir y poner como tu cita, ¿no? Y en tu diario o en tus notas de tu teléfono. Eso es algo privado, pero es importante. Entonces podrías poner algo así como, haciendo este proyecto me convertí en alguien que termina lo que empieza. O así, hace 2 meses no podía sostener un personaje 90 minutos en pantalla, hoy ya tengo un guión completo. Eso es importante porque lo tienes que decir con tus palabras y es mejor si lo verbalizas porque nosotros los seres humanos nos creemos lo que nos decimos y si hay algo que sale de mi boca y lo escuchan mis oídos, que suena una tontería porque obviamente lo que sale de mi boca lo escuchan mis oídos, pero yo me lo creo. Entonces tienes que decirlo para que eso lo internalices y sea parte de ti, ¿verdad? Y el último punto es, y esto es muy importante y yo creo que es mucho más fácil en los rodajes grandes, que es tener algo, un objeto, como una memoria física, digamos, como ¿cómo le puedo decir? Como un memento, ¿no? Como un objeto, como algo muy puntual que te haga recordar que terminaste el proyecto. Yo, por ejemplo, tengo varios acá, que esto no había pensado hacerlo, por eso no lo tengo a la mano, pero les voy a enseñar este que tengo acá. Este es un objeto que fue la conclusión de un proyecto que yo hice hace muchos años y no tiene ningún sentido para nadie, pero para mí es importante porque me recuerda que concluí ese proyecto. Ya, lo voy a traer para enseñarlo. Ok, es este proyecto. Es una pequeña rana de madera que, si lo ponemos acá, vamos a ver si se ve mejor. Es una pequeña rana de madera que compramos para una producción que estábamos haciendo en Costa Rica sobre un proyecto de reality, como estos documentales de naturaleza. Y esta rana era una rana que compraba el protagonista del proyecto y la ponía en su auto. Y yo me acuerdo que cuando me tocó a mí devolver el auto, la rana estaba todavía pegada o sea, como que nos habíamos olvidado y todavía está pegada ahí. Entonces yo me la dejé y es mi recuerdo de esa serie que hicimos para la BBC América, que pues representa la conclusión de ese proyecto. Entonces este es para mí, ¿verdad? Sí es verdad que no siempre te puedes llevar algo, pero, a ver, yo tengo muchas otras cosas, solo que no las tengo a la mano, pero ese es un ejemplo. En la otra habitación tengo un póster que me dejé de Perdidos en el Espacio cuando hice esa serie y que está autografiada por los actores y todo, que fue súper bonito. Pero ese es el punto, que tengo algo visual que me recuerda que lo he terminado. O sea, no puede ser, digamos, un documento digital. Tiene que ser algo físico que hayas visto. Puede ser también un cuaderno, puede ser una hoja de llamado, puede ser una foto, ¿verdad? Tiene que ser un objeto que tú digas, esto me recuerda el camino y el proceso y que ya lo pude hacer y que lo puedo volver a hacer. Entonces, eso es fundamental. A mí me parece que eso es lo más bonito de todo. Y la gente que pues está en series y en películas más grandes, pues tiene más acceso a cosas, porque casi siempre en los rodajes te dan lo que le llaman un regalo de cierre, ¿no? Yo he recibido maletines, he recibido camisas, tengo por ahí unas que decían Perdidos en el Espacio. También a veces nos dan lapiceros o nos dan cuadernos ahí con el logo de la serie. Para los que hacemos proyectos más pequeños, pues muchas veces nuestro único, digamos, no tenemos esto, no tenemos nada físico que podamos decir, esto nos recuerda hasta dónde hemos llegado. Lo que tenemos es el video en YouTube, lo que tenemos es la publicación, pero siempre es bueno, y yo aconsejaría que si tú puedes, por ejemplo, agarrar una fotograma, imprimirlo y
no sé, tener un cuaderno, pegarlo en un cuadro, lo que sea, eso te va a dar muchísimo ánimo porque cada vez que lo veas vas a recordar que lo terminaste y que puedes celebrar a dónde estás. Entonces, ya que hemos hablado de todo esto, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Y vamos a dejar aquí a la rana un momento. ¿Y ahora qué? Bueno, hay más. Eso es lo bonito. ¿Recuerdan que habíamos hablado de todos estos pasos? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando yo llego al punto número 6? Bueno, lo que pasa es que vuelves a empezar. Sí, vuelves a empezar, pero ahora estás en un nivel más alto de lo que estabas antes. Si aquí estuvo el 1 y ahora estás en el 6, el siguiente paso es volver al 1, ¿verdad? Pero ahora vas hacia arriba. ¿Y eso qué quiere decir? Que has cambiado esa base. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que ya ese escalón, ese sexto escalón que estamos haciendo hoy, te ha dado esa transformación que necesitas, pero el ser humano no se transforma una sola vez y ya está, sino que continúa. Entonces, ya pasas ahora de la celebración a la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de que sea una escalera así, se convierte en un ciclo en los que has empezado aquí, ¿verdad? Y has pasado por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 y por el 6. Y cuando llegas al 6 vuelves a tener la conciencia, porque la celebración es el preámbulo a la conciencia, a una conciencia nueva. Ahora estás en otro nivel. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora empiezas a seguir y a seguir y a seguir y tu proceso de transformación es continuo. Porque tú dejas de vivir en el momento que dejas de transformarte. Es así de sencillo. El ser humano no puede mantenerse igual. De hecho, yo diría, y no importa si no crees en lo que voy a decir, pero yo diría que las personas que se retiran son las que se mueren más rápido porque dejan de transformarse. Pierden su identidad, pierden su trabajo, pierden su manera de vivir, pierden su felicidad y empieza ese declive mucho más acelerado que si se hubieran mantenido haciendo algo, tal vez otra cosa. No estoy diciendo que la gente tiene que trabajar hasta morir, pero yo creo que el ser humano que no se transforma lentamente empieza a morirse. Entonces, habiendo dicho todo eso, si has llegado hasta acá y has visto los videos, gracias. Han sido 6 semanas en las que hemos hecho este proceso. Y lo más importante es que la transformación no termina aquí, sino que vuelve a empezar. Y eso quiere decir que va a volver a empezar, pero tú ya no eres el mismo que eras en el primer video, ¿verdad? Por lo menos eres diferente y has logrado algo. Entonces, con eso cerramos. Estos son los 6 pasos. Y es importante recordarlo porque nos van a ayudar muchísimo a seguir adelante y a continuar nuestro proceso. Así que con mi amiga la ranita aquí, me despido y gracias por ver el vídeo y ya nos estamos hablando en un próximo programa. Chao chicos, que estén bien. Hasta luego.